¿Qué pasa? Pasa aquí nada que ver. Perdón. Ok. Sí. Y comenzamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a otro programa más de La Noche Paranormal. Como siempre, los saludamos sus anfitriones, Ariel Salazar, Armando Arellano. Y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos en presencia de Misterio Zona para hacer este especial de Roswell. David Flores y don David Acosta. ¿Cómo están? Fernando Acosta. Don Fernando Acosta, perdón. ¿Cómo están? Pues casi bien, quitando el pánico, estamos bien, estamos muy bien. Sí. Claro, el pánico del coronavirus. Así es. Ok. Bueno, recuerden que el episodio de hoy es traído a ustedes por nuestros patrocinadores. Son Bigocha and Airsoft, calle 40 Norte, 18 Oriente, zona alta de la Plaza Comercial El Campanario. Y por el Barrilito 2, Plaza Comercial El Campanario, local A19. Y estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de Los, ubicado 5 Sur, en la 5 Sur 506. 506. Bueno, agradecemos que nos den las facilidades para llevar a cabo este programa, que se va a poner bastante interesante sobre una de las especialidades de Misterio Zona, que son pues, los ovnis y todo este tipo de conspiraciones y todo esto, ¿no? Obviamente les recordamos que este episodio ya lo habíamos realizado, ¿fue el primero? Fue el primero que habíamos hecho, entonces, bueno, ahí tiramos algunos otros datos, pero ahorita vamos a tratar de hacerlo de forma diferente y aparte pues tenemos la presencia de dos grandes invitados, ¿no? Pues bueno, dicho esto, también queríamos hacer, pedir una disculpa acerca del el episodio que se iba a grabar el día de mañana en vivo acerca de las poquianchis desde la cervecería El Barrilito 2. Lamentablemente y debido a las contingencias que hemos vivido últimamente, pues no se va a poder realizar, pero las personas que habían obtenido sus boletos obviamente pues son válidos para la función, se va a reprogramar. Claro. Y en estos días vamos a estar poniendo ahí las fechas, ¿no? Donde Sí, la fecha, no tenemos una fecha como tal. Sigue siendo tentativo, posterior al 10-12 de abril. Abril más o menos, sí. Sin Pero bueno, embargo, todo es válido, ¿no? Sigue en pie todavía, Sigue sigue en pie y los esperamos. Sí, aparte el guión está súper interesante, bien como interesante. como se los prometimos, entonces seguramente se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces estén atentos. Bueno, pero vamos a comenzar. Hoy toca hablar de ovnis y de conspiraciones y de Roswell. Creo que el incidente ovni más famoso de la historia. No sé si están de acuerdo conmigo. Roswell definitivamente da para mucho, hay que hablar. Seguramente se nos va a quedar corto esto, pero Pues sí. pues vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Vamos a comenzar el día de hoy. Hasta antes de 1947, Roswell solo era una tranquila ciudad ganadera de poco más de 13.500 habitantes, con una extensión de 77 kilómetros cuadrados, perteneciente al condado de Chávez y ubicado en el estado de Nuevo México. Y no era muy diferente a las ciudades cercanas como Corona, Albuquerque, Socorro y Santa Fe. Sin embargo, esta tranquilidad casi abrumadora llegaría a su final en julio de 1947. En aquel mes ocurriría una serie de acontecimientos que ponían claro que aquella ciudad jamás volvería a ser la misma y la dotaría de una fama mundial para la posteridad. Y la historia comienza así. Primero que nada hay que hacer un comentario, que es lo que habíamos dicho en el primer programa. Como tal, Roswell no es una historia que se haya armado desde un inicio, ¿no? Vamos, no es un acontecimiento que sucedió y que se documentó. Es la suma de varios otros, digamos, procesos, cosas que sucedieron, ¿no? Acontecimientos ahí pequeñitos. Sí, fue un rompecabezas que se fue armando Exactamente. conforme a las diversas historias que se fueron recopilando, ¿no? Por el suceso. Claro, realmente no hay como tal una historia de Roswell, sino que se tienen que armar todo este tipo de elementos, ¿no? Y es lo que hemos intentado hacer, de hecho, desde el primer capítulo. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces en Roswell? El mes de julio de 1947, en la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México, tendría lugar el más grande suceso ufológico de la historia. Es importante mencionar que no es posible fechar con exactitud el acontecimiento. Sin embargo, la mayoría de investigadores están de acuerdo en señalar que los sucesos que vamos a relatar tuvieron lugar entre el miércoles 2 y el viernes 4 de julio del mencionado año. Según dos testigos presenciales, un matrimonio conformado por el señor y la señora Wilmore, en alguna noche de aquella semana presenciaron un objeto luminoso de aspecto ovalado que cruzaba el cielo en dirección sureste-noreste a una velocidad demasiado elevada
para que se tratase de una aeronave convencional. Es importante determinar, es imposible determinar qué fue lo que ocurrió con aquel objeto. Sin embargo, la mañana del 4 de julio, en algún punto del rancho Foster de aquella comunidad, mientras el aquel entonces capataz William McRussell realizaba uno de sus habituales rondines por el rancho, de pronto se percató de una serie de numerosos restos de lo que parecía ser un accidente de amplias proporciones. Al acercarse y echar un vistazo con más detenimiento a estos restos, que por cierto tenían un aspecto, o más bien parecían láminas metálicas, ¿no? Al menos es lo que se nos dice, y que podían deformarse y podían volver a su estado normal, ¿no, don Fer? Sí, así es, la propiedad de la resiliencia que se conoce. Exactamente. Bueno, McBrazel, luego de manipular uno de los restos, da cuenta de que aquel material es capaz, como lo comentábamos, de deformarse en su totalidad y luego volver a su estado natural, la resiliencia. Cualidad que lo deja sumamente extrañado. En relación a este acontecimiento y años más tarde, Bessie Brazel, la hija del capataz del rancho, declaró lo siguiente: los restos de aquel accidente que encontró mi padre parecían de papel aluminio. Algunos fragmentos tenían una especie de cinta pegada, pero esta no podía despegarse o sacarse de ninguna forma. Otros pedazos tenían números o letras, pero no eran palabras que pudiésemos leer. Los caracteres estaban escritos como números en columnas, pero no se parecían a nada a los que usamos habitualmente, ¿no? Eso realmente es curioso, ¿no? Una escritura totalmente desconocida, ¿no? Sí, y aparte el material tan flexible, ¿no? Que muestran esas ciertas láminas Así es, de un suceso que es desconocido. claro. Pues este caso de Roswell realmente interesante, clave en el asunto ufológico. Se inicia con un avistamiento, cae un objeto, Un objeto, ¿no? se encuentran restos, está involucrada una familia de granjeros, Claro. encuentran restos de metal, inscripciones extrañas, y bueno, después ya comienza esta situación de dimes y diretes, Claro. de que primero fue una nave de origen extraterrestre y después se lanza como que fue un globo meteorológico Así y es. tratar de ocultar esta situación. Pero como tal, la historia inicia muy interesante y después se va deformando y después regresa a su estado normal. Bueno, hay una serie de cuestiones realmente interesantes que vamos a platicar del asunto Roswell. En 1947, uno de los casos de estrellamiento ovni extraterrestre realmente sensacional. Así es, Ahora, en las poblaciones cercanas a Roswell mencionaste Socorro. así es. En Socorro hubo un aterrizaje de un ovni que presenció un agente de policía, Lonnie Zamora. Es decir, a mí siempre me ha intrigado eso, por qué se dan en una misma región geográfica, Claro. muy próxima, por cierto, próximamente sí, se da una serie de fenómenos parecidos. Y también por la fecha me recuerda el avistamiento que tuvo Kenneth Arnold, de un hombre de negocios, me parece que de Idaho, Sí. que vio 7 objetos volando. Me parece que por el monte Rainier, allá en el estado de Washington. Así es. Es decir, hay esa ¿cómo se llama? Que confluyen, esa confluencia En esa zona. en el espacio y en el tiempo. Claro. En ese Digamos, corredor. alguna especie de vórtice en el cual tiene cierto magnetismo a este tipo de fenómenos. Una de las teorías, ¿no? Podría ser. Sí, como alguna vez lo que platicamos la semana anterior en el capítulo, lo que es el Monte de Montserrat en España, claro, por ejemplo. Sí. también es un un punto foco, ¿no? de clave avistamiento. para avistamiento ovni, Claro. o localmente aquí en Puebla lo que es el Popocatépetl, ¿no? Machu Picchu en Perú. Machu Picchu, exactamente. Claro, O sea, claro. digamos que son puntos clave Sí, donde el avistamiento es más frecuente. claro. Bueno, regresando a la mañana de los avistamientos, McRussell, quien aún permanecía asombrado y siguiendo el protocolo normal ante cualquier desperfecto que pasara en la granja, fue a hablar por teléfono a los dueños y les dijo que básicamente que había encontrado unos restos extraños, ¿no? Pero no les dijo nada más. Y de hecho, aquí cabe recalcar que el accidente fue más pegado a la zona de Corona que de Roswell. Pero Roswell era, digamos que la población más grande, entonces, de hecho, por eso se dice que es el estrellamiento de Roswell, pero realmente fue más cercano a Corona. Bueno, después de que pasa todo esto y de que McRussell pues les dice y reporta que esto está pasando, el día siguiente, el 5 de julio, y esto es súper interesante porque tiene que ver mucho con los cuerpos que muchas personas aseguran haber visto en Roswell. El día siguiente de encontrar esto, que fue el 5 de julio, un equipo de arqueólogos no muy lejos de lo que había acontecido ahí en el rancho Foster,
observa en el medio del desierto un extraño aparato estrellado a varios docenas de kilómetros al norte de la localidad de Roswell. Se presume que de hecho fue en Corona. Al llamar su atención, rápidamente más pobladores se apersonaron en el lugar y fueron capaces de avistar los cadáveres de unos seres extraños de baja estatura, 4 dedos en cada mano y ojos inusuales, que parecían mucho más grandes de lo normal. Al mismo tiempo, un empleado de las funerarias Ballard de Roswell, que era la única funeraria, precisamente, recibe 2 llamadas extrañas y provienen de la base aérea de Roswell. La primera llamada es de un coronel preguntando si tenían disponibles ataúdes para niños, y la segunda para preguntar acerca de métodos de embalsamiento, con lo cual obviamente el asunto comenzaba a ponerse aún más extraño. Y de hecho, bueno, pues es aquí donde ya mencionamos a la base aérea de Roswell, que es importante no confundirla con el Área 51. Y bueno, hay muchas personas que piensan que se trata del mismo lugar, pero no es así. Y es importante realizar un paréntesis en esta historia, para hablar precisamente de este lugar. La base aérea de Roswell era el hogar del escuadrón de bombarderos 509, de cuyos hangares había despegado el avión Boeing B-29, el Enola Gay, con la primera bomba atómica que sería lanzada el 6 de agosto de 1945 en la ciudad japonesa de Hiroshima. Acontecimiento que obviamente sentaría las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no lo es todo. En aquella base también se habían llevado a cabo pruebas relacionadas con el denominado Proyecto Manhattan, en el cual habían participado los científicos más brillantes de la época, como Oppenheimer, como Enrico Fermi, Einstein, muchísimos más, ¿no? Y que tenía como objetivo precisamente desarrollar la mayor arma destructiva de la historia de la humanidad, y creo que sí lo hicieron. Por supuesto, obviamente estamos hablando de la bomba atómica, ¿no? Es importante mencionar esto porque hay que imaginar la cantidad de secretos y tecnología que existía en ese momento. Seguramente la base aérea de Roswell, en esa época, era el lugar donde se encontraba reunida toda la tecnología, o al menos la tecnología de punta en todo el planeta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, David? Claro, por eso en ese entonces, recordemos, se hablaba de que estaban haciendo también experimentos con un radar, Ajá, un radar experimental, y que por esa misma situación, este objeto, porque nos hemos preguntado cómo se estrella un objeto viajando a la velocidad de la luz, así es, exactamente. Estas situaciones de espacio-tiempo, ¿no? ¿Cómo es que se estrella, llega al planeta Tierra y se estrella? Y pues se habla de que estaban en ese momento haciendo experimentos con un radar nuevo, y es por ello que interfiere en su ruta de vuelo, y esta aeronave, este objeto volador identificado con seres extraterrestres, pues impacta. Y bueno, realmente interesante esta situación porque hay varias situaciones que nos hacen pensar en un momento dado que efectivamente en Roswell en 1947 se estrelló una aeronave, un artefacto de origen extraterrestre, y después pues la milicia trata de echarle tierra, claro, tapar sí. esta situación y de decir que solamente pues era un globo, que era cualquier otra cosa, pero incluso ¿cuántos años ha cumplido Roswell? Más de 50 Sí, años, claro, claro. y mucha gente pues ha ido a sacar las entrevistas a gente que vive cerca de este poblado y que asegura que estuvieron cerca de este incidente y que lo que vivieron fue real, y que aseguran que camiones militares se llevaron exactamente un objeto desconocido y que estos cuerpos también se encontraron y se llevaron a diferentes hangares. Ahora, algo bien interesante que mencionas acerca del radar para localizar este tipo de objetos. ¿Por qué no pensar de una manera un poco más egoísta, y el por qué no creer que fue un accidente ocasionado para adquirir cierta tecnología de una manera más egoísta, ¿no? Digamos, práctica. Sí. Sí, siendo un punto... Tratar de derribar ya esta nave. Sí, o sea, siendo el punto donde la tecnología más avanzada del mundo, y querer conocer más allá, ¿no? Y teniendo ese radar que tú mencionas hace un momento, pues no suena tan descabellado el hecho de si tienes conocimiento de la ruta de estos objetos, ¿por qué el no derribarlo y tratar de obtener todo el conocimiento? Claro. Bueno, pero para eso estábamos dando por hecho que ellos ya sabían de la existencia de Claro, este tipo de... ¿no? claro. Así es, don Fer. Sí, definitivamente. Les mencionaba hace un rato el caso de la población de Socorro,
Porque esos estudios, como cualquier cosa, en México no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, Ujú. pero los norteamericanos, especialmente el aparato militar, vaya que son Claro. sistemáticos, Sí. todo lo estudian, todo lo codifican, todo lo clasifican, y obviamente hicieron una prospección del lugar, o sea, a través de toda una recopilación de datos, se iban ubicando patrones, son Claro. expertos en eso. Sí. Lo digo porque a mí siempre desde los años 70 me gusta mucho la metodología norteamericana para eso, para ubicar patrones y ver regularidades y todo. Ujú. Y definitivamente sí tenían mucha noticia de que por ahí había un corredor de objetos extraños, ¿no? Definitivamente. Ahora también me viene a la mente el caso de Dulce. Dulce también está en Nuevo México, la reservación Apache de Dulce. Dulce Nuevo México. Nuevo México Sí, también, ¿verdad? también. En ese, ya habrá oportunidad de que lo abordaran Claro. ustedes. Es un caso muy interesante que se conoce como de Dulce Papers. Obviamente tiene nombre en español porque Claro. era parte de México, ¿no? Es una reservación apache donde dicen testigos de que abajo hay todo un complejo subterráneo donde colaboran militares norteamericanos con alguna raza alienígena que anda por ahí haciendo experimentos Sí, sí, genéticos sí. para De, hacer de hecho, y por ahí también. hay ciertas historias de altos mandos militares en los cuales los mandan bajo el nombre de una misión distinta y se encuentran con estos seres alienígenas subterráneos Ujú. y luchan por una tecnología. Ujú. Incluso no recuerdo el nombre, pero lo vamos a investigar. El nombre de este coronel que afirma haberlo visto, haber sido parte de este acontecimiento, en el cual tanto seres intraterrenos como seres locales fallecen, y él da una conferencia a nivel mundial, ¿no? Contándole que a todo mundo que existe una base subterránea. Ok, no. Y aquí lo más cruel, lo más crudo, es que a partir de esas conferencias, eh, casualmente sufre un accidente automovilístico y pierde la vida, Ok, ¿no? lo suicidan, ¿no? Como... Ok, Exactamente. ya. Entonces, Ok. Bien. es un punto muy interesante Claro. como lo comenta Don Fer, Sí, pero gracias. pues no está fuera de tema, ¿no? Está Claro, realmente acorde. claro. Bueno, el 6 de julio, McBrussell, el capataz del rancho Foster, decide acudir a la comisaría de Roswell para informar al sheriff en turno sobre el hallazgo que había realizado aquella mañana del 4 de julio, es decir, hace apenas dos días, ¿no? Sin embargo, el sheriff, ante la naturaleza incierta del hallazgo, decide informar directamente a la base aérea de Roswell para que enviaran una persona competente, obviamente en el asunto de estrellamientos de aeronaves, ¿no? En ese momento no sabían de qué naturaleza era. Y aquí entran en escena dos personajes más. Uno de ellos más tarde se convertirá en el protagonista principal de esta historia. Se trata de los oficiales de inteligencia, J.C. Marcel, y el oficial de contrainteligencia, Sheridan Cavitt. Ambos oficiales partirían al día siguiente al lado de McBrussell para conocer los restos que había encontrado el capataz en el rancho. Es decir, se quedaron ahí, ya iban 3 días y los restos estaban esparcidos todavía, ¿no? Entonces llegamos al día siguiente. El 7 de julio, en las primeras horas de la mañana, McBrussell, junto con los oficiales Marcel y Cavitt, se apersonaron en el rancho Foster y efectivamente encontraron numerosos restos esparcidos por el lugar. Incluso dan con aquellos que tienen esos símbolos extraños grabados que mencionamos antes. Y a su parecer son ajenos a cualquier tipo de escritura terrestre. Y para que lo dijeran ellos es porque era cierto, ¿no? Ya Claro. tenían, obviamente, ¿no? Rápidamente deciden comenzar a recolectar minuciosamente todos los restos posibles y llevarlos personalmente a la base de Roswell para ser examinados. Y de ser posible determinar su origen. Sin embargo, una vez se encuentran rumbo a la base, con los restos ya montados en las camionetas, uno de los oficiales, de hecho fue J.C. Marcel, de hecho su casa estaba rumbo a la base aérea, ¿no? Entonces decide hacer una inusual parada de emergencia para decirles o para contarle a su familia de lo que pues, de lo que se habían encontrado, e incluso se dice que les mostró parte de estos restos, ¿no? Y de hecho, bueno, su hijo, J.C. Marcel, J.C. Marcel Jr., se convertiría más adelante en uno de los principales, pues, narradores de la historia, digamos, porque hay muchos, pero sí es uno de los principales personajes, ¿no? Para esa misma tarde, estamos en el 7 de julio, para esa misma tarde, la noticia se ha esparcido ya en la comunidad, y es obvio, ¿no?
El rumor que ha corrido de voz en voz es que lo que fuese que se había recuperado del rancho Foster no podía ser otra cosa que restos de un platillo volador, y que el capataz del rancho era el testigo primordial del hallazgo. Todo esto aunado a los testimonios de los arqueólogos que afirmaban haber visto esos extraños cuerpos en medio del desierto de Roswell, dejaban claro para la comunidad local que todo ello formaba parte del mismo suceso, y que además todo este asunto tenía una procedencia extraterrestre. Las emisoras locales comienzan precipitadamente a dar información que llegaba a cuentagotas de lo acontecido aquella mañana en el rancho Foster. Sin embargo, la censura por parte del FBI no se hace esperar, como siempre, y comienzan a llegar los primeros fax amenazando con una inminente clausura permanente a los medios de comunicación que den cobertura al acontecimiento. Y aquí hay un punto súper importante. Antes de 1947, el tema ovni no es clasificado. De hecho, es más un tema de ficción. De hecho, en el 38 había sido lo de la Guerra de los Mundos y todo esto. Sí. Y no había como tal pues conocimiento de una raza extraterrestre, ¿no? Más que nada era pues ficción y no había nada que clasificar. A partir de este momento es cuando ya la cosa se empieza a poner un poco más grave y ya se dan cuenta que igual como que puede ser cierto, ¿no? Eso es súper importante. Fíjate que aquí es importante ubicar a Charles Hoy Ford, que fue el primer investigador sistemático norteamericano, por cierto, de este tipo de sucesos extraños. Y él se documentaba en la Biblioteca Pública de Nueva York, en revistas científicas. Claro. Y nadie le parecía, aunque eran, bueno, lo que se leía era muy fantasioso, muy extraño, pero a nadie le preocupaba, o sea, no se consideraba la necesidad de poner una censura militar. Okay. En este caso sí, y por lo que estamos haciendo, por la coincidencia de épocas, pues aquí ya tengamos en cuenta que Alamogordo, que fue donde probaron el prototipo de la bomba atómica, también está en Nuevo México, ¿no? Sí, claro. Es decir, eso les cayó en una zona caliente, un hotspot que dicen ellos, un lugar muy caliente, y ahí sí entra toda la cobertura y toda la censura posible. Claro, sí. Porque estaban afectando a los intereses militares de los norteamericanos. Pero más que nada era por el tema de la bomba atómica, de la bomba ¿no? atómica. No era más que... Era lo que estaba detrás de eso. Así es, David. Y pues realmente estaba yo checando ahorita, ha habido mucha fuga de información al respecto de estas situaciones. Me llama la atención los testimonios de las personas que tuvieron en su poder estos fragmentos de metal con condiciones raras para los materiales que están construidos en nuestras aeronaves. Y bueno, esta situación pues suma a todos aquellos que nos interesa si realmente un objeto volador no identificado procedente de otro mundo cayó en este lugar. Otra de las circunstancias es el analizar ese tipo de entidades que veían dentro del artefacto. Son los llamados seres grises. Así es. Los que estaban exactamente. Y bueno, las descripciones de este tipo de visitas durante muchas décadas, los llamados grises o reticulianos de varias razas extraterrestres, y que en ese momento pues se vivían ciertos avances tecnológicos y pruebas en esa área, y que bueno, en ese momento, ¿qué hacía esta aeronave sobrevolando ese momento cuando ellos supuestamente probaban un radar experimental, y en ese momento se impacta? Entonces son varios datos que vienen a sumar para realmente descubrir el famoso meollo del asunto Roswell, que para muchos ufólogos y investigadores a nivel mundial realmente pues es una farsa, no sucedió jamás, y para muchos pues sí, realmente defienden esta circunstancia a toda costa. Así es, el santo grial de la investigación ufológica, ¿no? Sí, se cree que Roswell es el parteaguas de la revolución tecnológica hasta la actualidad. Por las circunstancias del 47 para atrás y del 47 para adelante. Claro. La revolución tecnológica fue trascendental a partir de este acontecimiento, ¿no? Anteriormente vivíamos en un punto, se vivía en un punto en el que las telecomunicaciones, incluso la tecnología, no eran lo que son ahorita. Sí, un salto muy significativo. Bastante grande, ¿no? Incluso, ¿En 50 años? Incluso, sí, en 50 años, dando pasos gigantescos, saltándose escalones grandísimos, ¿no? Entonces sí me atrevo a decir que fue una revolución, fue el parteaguas, Roswell, para lo que estamos viendo en nuestra actualidad. La revolución tecnológica hasta la fecha tiene mucho, yo siento que tiene mucha relación con lo acontecido en Roswell en el 47. Así es. Bueno, es una interesante teoría. No, ahora que me estaba hablando Armando de esto,
Yo recuerdo, en 1967 descubrí la Biblioteca Franklin. Digo, ya estaba, ¿no? Pero ya, digo, la descubrí porque un maestro nos mandó a hacer una tarea de matemáticas ahí. Y me aficioné mucho a la electrónica. De hecho, el primer inglés que aprendí fue el técnico de electrónica. Ok. Y yo veía ahí, eran libros muy recientes, ponle, cuando mucho de un año, tal Sí, vez medio sí, año. claro, claro. Y yo veía, por ejemplo, las comunicaciones de los satélites de esa época. Ujú, Eran muy chistosos. Bueno, para ahora serían como de juguete para nosotros, ujú. ¿no? Pero se empezaron a usar ya los transistores. Y de hecho los transistores oficialmente los desarrollan dos físicos. No me acuerdo si fue en los laboratorios Bell, allá, en 1949 me parece, ¿no? O por ahí. Y en esos años 60 se empiezan a usar, ya se transistorizan todo. A mí, como aficionado a la electrónica, me tocó conocer los bulbos, que eran Ok, los bulbos sí, muy sí, sí, grandes, sí. luego los GT, que eran más chiquitos, luego las miniaturas, y que había Ujú. varias piezas en, Sí, sí, en sí. una sola envoltura. Pero los transistores, me acuerdo cuando oí transistores y vi bueno, había unos botecitos ahí, unos Ok, sí, cilindritos, claro. pero fue una cosa impresionante. Sí, sí, sí. ¿Cuántos botecitos esos cabían en un bulbo normal? No Claro, sé, sí, sí, como sí. 300 o Muchísimos, cosas así, claro. ¿no? Y ahora, bueno, ya no hablemos de los circuitos integrados, que son millones de transistores en una Sí, cosa. sí, ¿Sí? sí, Sí. totalmente. Ahora, esa es una hipótesis que siempre me ha llamado la atención. Realmente de ahí obtuvieron la inspiración, las ideas, hicieron lo que se llama la reverse engineering, la ingeniería al revés, Podría ser, ¿no? De la para aeronave, podría ser. sí, porque ahí ya había un proyecto, un programa de captura de esas Claro. tecnologías por parte del Ujú. ejército de Estados Unidos y seguramente el de la Unión Soviética Seguramente. y seguramente el de la Gran Bretaña y todos tenían sus intereses ahí. De hecho, ahí al final vienen datos curiosos de la noche paranormal. Entonces vamos a estar hablando de esto de la Unión Soviética, que también igual puede ser que hayan metido su cuchara aquí. Sí. Sí, sí, y aparte que era clave, ¿no? Lo que era Sí. lo que es, Estaba, en ese estaba entonces, empezando la Guerra la Fría. Guerra Entonces, Fría, exactamente. el día 8 de julio de 1947, para mí el día más importante de toda esta serie de acontecimientos, el periódico local, el Roswell Daily Record, es el encargado de soltar la bomba sobre las autoridades de inteligencia militar estadounidense. La portada dicta: la Fuerza Aérea recupera un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Parte de la redacción dice lo siguiente: el Escuadrón 509 de bombarderos, con sede en la base aérea de Roswell, anunció al mediodía que el campo militar se encuentra en posesión de un platillo volador. Además de esto, el periódico relaciona el hallazgo con los testimonios de los señores Wilmot, quienes recordamos que habían visto un objeto luminoso viajando a gran velocidad en dirección sureste-noreste sobre las 9:50 la noche del día 3 de julio. Es decir, ya les va poniendo un orden, ¿no? Ya establece que, ok, se llevó a cabo este avistamiento y luego amanecieron los restos y luego se da, bueno, la noticia, ¿no? Empezaron a llegar a cuentagotas esto de que la Fuerza Aérea Militar ya tenía, pues en su posesión estos platillos voladores. Pero esto no es todo, o sea, digo, sí se escucha increíble, ¿no? Pero, tal como lo escuchamos, la noticia es publicada, ya no solo basada en rumores, sino también en un comunicado de prensa oficial emitido por órdenes expresas del coronel William Blanchard, quien para la época era el jefe de relaciones públicas de la base aérea de Roswell, y fue redactado por el teniente Walter Haut. Por ende, dicho comunicado contaba con toda la validez necesaria, pues había sido elaborado por al menos dos autoridades militares totalmente calificadas y acreditadas. Es decir, nadie podía decir o desmentir ese comunicado, ¿no? Al menos en esas horas que estuvo vigente, porque luego vamos a ver que hubo ahí una especie de movimientos. Pero bueno, en este punto ya conocemos que, y de hecho esto es oficial, esto lo pueden buscar, y de hecho en el capítulo pusimos todos los enlaces y todo esto. Este comunicado existe y es emitido por la base aérea de Roswell. Es un comunicado oficial y en ese comunicado dicen que no solo dan por hecho que es una nave extraterrestre, sino dan por hecho que existen y además que hay tecnología y que hay series alienígenas, ¿no? Entonces, este comunicado es súper importante. ¿Fue el primero que se dio? Exactamente. El primero que se dio fue afirmando que efectivamente esa noche había caído una nave extraterrestre. Ujú. Y después ya viene la otra situación de También. que tal vez les llamaron la atención, dijeron no tapen todo, fue otra cosa. Sí, 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 exactamente. A guardar silencio, ¿no? Exactamente, sí, como... Entonces ahí se empezaron a contradecir. Sí, vamos a ver más adelante O cómo más bien la conspiración comenzó a en este momento. disfrazar la verdad, ¿no? Pues no a desmentir, sino a ocultar ciertas cosas que consideraban que no estamos preparados para saber. Así es. De hecho, es como lo que se hace en el oeste, precisamente, ¿no? Hablando Sí, de ese lugar, que borran las huellas de cabalgadura o de botas
con unas ramas, ¿no? O sea, Parecido, ¿no? esparcen muchas Sí, sí, cosas sí, por sí. ahí, basura informativa, para Exactamente. que no se vea lo que realmente hay Sí, ahí. eso Sí. fue lo que pasó, de hecho. Por otro lado, esa misma mañana, desde la base aérea de Roswell, parten dos aviones con los restos del accidente. Uno hacia la base aérea de Fort Worth, en Texas, y el otro hacia la base Wright Field, en Ohio. Esta última se convertiría más tarde en la base Wright-Patterson, y los amantes de la ufología que nos están escuchando y que nos están viendo, saben que este es el lugar del mítico Hangar 18, que también, bueno, se relaciona mucho con toda esta tecnología extraterrestre, ¿no? Y recordamos, todo esto pasó el 7 de julio. Sí, sí, el hangar El 8, perdón, el 8. se cree que guarda actualmente tecnología muy avanzada, más bien aerodinámica, ¿no? Ajá. En pocas palabras, se cree que hay ovnis, que sí que existen ovnis ya terrestres. Ok. O sea, que ya son naves Sí, ya están desarrolladas a partir de desarrolladas eso. a partir del suceso, pero desarrolladas por mano humana. Así es. Por la tarde de ese mismo 8 de julio, recordemos, en la mañana se dan estos comunicados, también salen los aviones, y esa misma tarde, y como respuesta a la publicación mañanera del periódico de Roswell, desde la base aérea de Fort Worth, en Texas, o sea, ni siquiera fue desde la base aérea de Roswell, a donde habían sido enviados los extraños restos, sería emitido otro comunicado firmado por el general Roger Ramey y el coronel Thomas Dubose, que también va a ser súper importante. Y además estaba la firma del agente J.C. Marcel, que es a quien habían mandado a investigar, ¿no? Y que él fue uno de los que dijo que eran restos extraterrestres. Bueno, en dicho comunicado se afirma que los restos recuperados del rancho Foster se trataban en realidad de componentes de un simple globo meteorológico. Inclusive el comunicado es acompañado por fotografías del propio J.C. Marcel posando junto a los restos del globo con una cara que denotaba incredulidad, decepción y obviamente molestia. Evidentemente el encubrimiento había comenzado. Sin embargo, el asunto no para allí, pues había que sepultar la historia desde el origen. Y es así como esa misma noche, un puñado de militares irrumpen en la casa del capataz del rancho Foster, William McRussell, con quien había comenzado todo, y a la fuerza y bajo amenazas de muerte es trasladado hasta las instalaciones del periódico Roswell Daily Record, para desmentir de primera mano la noticia que ellos mismos habían publicado. Y así el día 9 de julio, con un desmentido en primera plana de lo que hasta ese momento era la noticia más importante en la historia de la humanidad, el incidente ovni de Roswell sería sepultado en lo más profundo del olvido. Los testigos fueron silenciados y se borró cualquier rastro que pudiese hacer pensar que algo había sucedido aquel mes de julio de 1947. Y básicamente así se terminó el encubrimiento, ¿no? Se descubre el 4 y en el 9 de julio pues ya estos, en teoría tuvo que haber sido historia, ¿no? Ya se habían encargado de borrar todas estas pistas que habían dejado ellos mismos, ¿no? Porque de hecho ellos fueron los que dijeron que había sido un aparato extraterrestre, ¿no? Fíjate que me recuerda mucho un incidente también en Estados Unidos de 1893 que llamaban de Mystery Airship, ¿no? La nave aérea misteriosa, Sí, porque ahí podemos comparar las dos actitudes diametralmente opuestas. claro. Se dice que había una nave, o sea, un barco, porque en ese tiempo, en finales del siglo XIX, pues se entendía por nave un barco, ¿no? Claro, sí. No había idea de naves espaciales, ¿no? Sí, claro, claro. De naves aéreas, pues tampoco, había algunos experimentitos por ahí. Pero se habla de que una nave gigantesca, algo así muy Julio Vernesca, o sea, Sí, con sí. hélices y con todo, un barcote, ¿no? Que veía la gente, me parece que recorrió todo, creo que de California hasta Nueva York se fue, y la veían, todos la veían, se informaba en los diarios, lo dibujaban, porque no había todavía, creo que sí hay unas fotos muy, muy antiguas de por ahí, pero en general eran dibujos, y a veces aterrizaba la nave y ahí los lugareños se acercaban a platicar. Claro. Y un detalle interesante de ahí es pero que los tripulantes que bajaban de esa nave, decían, no, pues esto es un invento de un inventor que quiere permanecer en el anonimato y está probando su nave. Claro. Y la gente lo aceptaba como la cosa más natural del mundo. No tenían idea de que eso no se podía, Sí. eso no era posible, Sí, claro, al claro. menos con tecnología terrestre. Claro. Pero que una cosa muy sorprendente es que la única vez que se dijo que los tripulantes no eran humanos, porque vestían como lo que después eran los aviadores, Ajá. o los tripulantes Sí. del globo aerostático, ¿no? Sí. Con su cachucha de cuero, Sí, sus sí, gogles sí. y para el frío, ¿no? Así. Dice, la única vez que se dijo que los tripulantes no eran norteamericanos es porque eran japoneses, ¿no? Ok. Pero fíjate, esa es una nave misteriosa que todo era misterioso y todo estaba, y era para engañar a los humanos.
y se decía que era una nave que cuando la veían suficientemente bajo, escuchaban como una orquesta, como un salón de fiestas flotante, y que además llevaba un faro con el que iba, un faro tremendo, ¿no? Sí. Con el que iba alumbrando su paso. No había ninguna bronca, Ok. ni se consideraba algo de una amenaza al territorio Claro, estadounidense, claro. pero acá ya algo Ah, sí. pasó en Sí, medio, algo y descubrieron, ¿no? es algo así, o sea, una cadena de sucesos que los llevó a adoptar esta posición radicalmente Así es. distinta, ¿no? De ocultarlo, de Sí, negarlo, de claro. contradecirlo. De borrar. Sí. Así es, David. Pues interesante esta situación del caso Roswell. Usted nos puede comentar también en la página Claro, ¿qué les parece? ¿Qué eh, opinan? qué tal del tema. Contacte también a los amigos de La Noche Paranormal, sus páginas, Facebook, acerca de este caso. Y bueno, hay muchas situaciones a favor, otras en Así contra, es. que realmente pues creo que la verdad pues nadie la sabe. Así que bueno, siguen los ufólogos y los investigadores checando y analizando cada detalle de este incidente que realmente pues está marcado en la historia de la ufología en el mundo, ¿no? Así es. Junto con Así es. otros casos en otros países. Así es, David. A mí me llama mucho la atención el cómo Marcel, cuando siendo el portavoz, al llegar con su familia, pues lo primero que dice fue, pues cayó una nave del espacio, ¿no? Sí, A sí. sus hijos, Sí, lo sí, que les sí. cuenta, lo Sí, que, no les dice una nave la expresión, soviética. sí, no, o sea, Ajá. claro, el entusiasmo, la emoción Ujú. que le transmite a su familia, ¿no? Y el contraste cuando es silenciado, cuando es presentado en fotografías Sí. sosteniendo el Sí. dichoso restos de un globo Globo meteorológico, meteorológico. ¿no? Ujú. Cuando sus ojos vieron otra cosa. Sí, sí, sí. Claro. Y como lo mencioné hace un momento, Marcel Jr. es realmente uno de los protagonistas porque su padre le cuenta lo que vio, lo que vivió estando en ese entonces en servicio, y su hijo es quien en tiempo después saca a la luz lo que su padre Sí, le sí, cuenta, ¿no? claro, claro. Exactamente. ¿Se han fijado en un detallito de esos detalles forteanos? Sí. Los apellidos franceses, Marcel, Ujú. Blanchard, Sí. Dubois. ¿Por qué había tantos franceses por ahí? Cabit Cabet, podría ser Cabet, irlandés, ¿no? Más o menos, no sé. Cabet es francés, con Cabit. E, pero con I sí se Cabit podía ser podría ser, de ¿no? allá. Así es. Pues sí, es una cosa, un Hay dato curioso de un la noche dato curioso, paranormal, sí. dado por Misterioso Sonato. Y en Pero, silencio, perdón. pero Sí. ¿por qué piensa que tiene que ver con... Porque la zona no es francesa, si fuera del lado de Luisiana, Nueva Orleans, Ah, sí, sí, y ahí es el lado opuesto Exactamente, ¿no? precisamente. sí, sí, es curioso. Es Dato curioso. No, curioso. es que Dato uno, curioso. como sociólogo, uno se da cuenta de eso. Bueno, es que podían ser paisanos y había una cierta red Claro. de información. Pero Ah, ok, todas esas ok, ok, Ujú. ok, sí, cositas. Sí, 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 sí. claro. Bueno, recordemos, para este punto ya van dos explicaciones. La primera, que sí era una nave extraterrestre, y la segunda, que era un globo meteorológico. Bueno, de hecho el caso permaneció así en silencio después de 1947, después de ese 9 de julio, se enterró, y permaneció así 31 años, hasta que en 1978 fue sacado a la luz por el físico nuclear y ufólogo aficionado de nombre Stanton Friedman, Ujú. quien fue el primero en escuchar y prestar la importancia debida a la historia del agente Marcel y el capataz McRoss, quienes tuvieron entre sus manos pruebas de materiales no, bueno, no humanos, no terrestres más bien. Sin embargo, y pese al interés de Friedman por esclarecer el asunto, lamentablemente ya era demasiado tarde, pues para esa época el capataz ya había muerto y la mayoría de los testigos habían sido reubicados. Ya casi no había testigos de primera mano de aquel suceso y las pruebas de que algo sucedió en aquella ciudad eran sólidas pero muy escasas. Y así la historia nuevamente sería olvidada, pero esta vez con la promesa de que el silencio sería más corto y la noticia del acontecimiento regresaría con mayor fuerza que nunca. Y aquí viene una tercera explicación. Sería precisamente 16 años después, en febrero de 1994, tras una exhaustiva presión por parte del congresista Stephen Schiff, con más de 30 votos a favor, metió una iniciativa y obtuvo más de 30 votos a favor, que lograron que en conjunto el Departamento de Contabilidad de Estados Unidos, mejor conocido como el GAO, realizara una auditoría al Departamento de Defensa con el único objetivo de identificar y presentar cualquier información relacionada con el caso Roswell y cualquier otro accidente aéreo que hubiese ocurrido pues en 1947. Tras esta presión y como respuesta indirecta a la solicitud, es decir, bueno, no fueron tan evidentes, ¿no? La Fuerza Aérea Estadounidense, la USAF,
decide presentar una tercera explicación referente a lo ocurrido aquel verano de 1947. En dicha explicación, la USAF menciona que aquello que la gente vio y que confundió con platillos voladores, en realidad se trataba de una serie de globos meteorológicos pertenecientes al proyecto Mogul, que fue desarrollado entre junio y julio de ese mismo año, en la base militar cercana de Alamogordo, como lo comentaba. Dicho proyecto tenía como objetivo detectar a nivel atmosférico las ondas generadas por supuestas pruebas de bombas nucleares que se estaban desarrollando en la Unión Soviética. Sin embargo, en sus más de 1000 páginas no presentaba explicación alguna sobre los supuestos cuerpos que los testigos habían presenciado a raíz del supuesto accidente. Mientras este informe era presentado por la USAF, la Oficina de Contabilidad presentó los resultados finales de la auditoría que habían realizado. Y ya podemos adivinar lo que encontraron, o sea, no encontraron nada. De hecho, la GAO dijo que los documentos de la base, datados entre 1945 y 1949, habían sido destruidos completamente. No había registros, ni mensajes, ni transcripciones. Simplemente se habían deshecho de toda la información correspondiente a ese periodo. Es una coincidencia extraña, ¿no? Así es. Fíjate que las explicaciones se volvieron, creo que había una competencia. Hubo un caso muy bueno, una celebridad después, Joseph Allen Hynek, Ajá. un astrónomo de la El Universidad proyecto Libro Azul, ¿no? de Northwestern, que él dijo, y existe de filmación de eso, yo lo vi alguna vez en televisión, donde dice, no, lo que vio era gas de los pantanos, ¿no? Cuando sí, se sí. brilla, Ok. se vuelve fosforescente, Sí, sí. y se lo cotorrean, ya te imaginas cómo, Sí, sí, ¿no? sí. Hasta sus mismos colegas, ¿no? Pero parecía que había una competencia, cada uno decía su explicación, cada una más tonta, ¿no? Claro. Como cuando unos pilotos persiguen un ovni, no, es que era el planeta Marte que lo estaban viendo en el Claro, horizonte y sí, lo sí, sí. persiguen. Sí, Bueno, así, Pues, exactamente. la respuesta más, Exactamente. más sensata es la más ridícula, ¿no? Sí, sí, exactamente. Así es, David. ¿Cómo ves esta explicación acerca de que Interesante el caso, destruyeron los... ya que ahorita lo estamos desmenuzando, ¿no? Poco a Claro. poco la historia la conocemos, los incidentes, los relatos de las personas, después de tratar de tapar esta situación, cómo finaliza. Y bueno, ya se hace una leyenda, que incluso bueno, ya tiene ahí ya un museo de Roswell. Han salido y surgido series, películas, se han escrito y corrido tantas líneas en tinta acerca del caso Roswell y que bueno, realmente creo que se nutre más, ¿no? Se Claro, hace más sí, sí, apasionante exactamente. entre Sí, más claro que pasan sí. los años, Por supuesto. porque pues, los amantes y apasionados del tema UFO extraterrestre, pues quieren saber la verdad, ¿no? Así es. Lo que me deja ver aquí esta situación de esta historia es, hubo algo turbio, hubo algo que sí se trató de ocultar, no sabemos realmente el origen, si vino fuera de este mundo o hay hubo un proyecto ultra secreto Tal vez. o de otras naciones, no sabemos, pero sí hay algo que realmente detrás de esta situación que debemos investigar y todos los apasionados e investigadores del tema ufológico pues deben seguir. Así es, Armando. Mira, la teoría que tocas, David, muy interesante porque, bueno, no podemos descartarlo, ¿no? A sabiendas que se encontraba dentro de una guerra fría. Bueno, sin embargo, pues nosotros no podríamos asegurar nada, ¿no? Sí. Algo que me llama muchísimo la atención y sigo postrado en esto es el por qué dando una noticia tan extraordinaria a los pocos días silenciarla. Sí. Algo realmente pasó, o sea, eso es un evidente, hecho, ¿no? eso es un hecho realmente, que algo existió, algo cayó, fuera o no fuera de este mundo, causó el impacto tal que el mismo ejército estadounidense de alguna manera lo detonó como si fuera algo proveniente fuera del planeta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la forma tan drástica en cómo lo silencian Sí, sí, es realmente sí, sí, sí. es más interrogante que una respuesta Sí, concreta, sí. ¿no? Y ni vas a ver que no es así como que lo más grave que pasó. Porque recordemos que en la primera explicación, bueno, ya pasó, ¿no? Dijeron que sí era. La segunda dijeron que no, que era un proyecto meteorológico. En la tercera dijeron que era el proyecto Mogul, o sea, ya le dieron nombre, ¿no? Y Sí, que sí. estaban espiando a los Pero soviéticos. siempre sí fue un proyecto, ¿no? Supuestamente. Exactamente, pero hay una cuarta. Y precisamente es motivado por pues estas especulaciones que empezaron a aparecer, ¿no? Y esa presión sobre la Fuerza Aérea para que revelara qué realmente había sucedido ahí en Roswell. En junio de 1997, la USAF
decide otorgar al caso un informe definitivo, en donde tratarían de atar todos los cabos que habían dejado sueltos. Es así como es presentado en el Pentágono un informe de 233 páginas, firmado por el coronel John Hines, con las conclusiones del caso Roswell. Básicamente, o sea, son 233 páginas, pero lo vamos a resumir en 2 puntos. El primero, se reafirmaba que los globos meteorológicos del proyecto Mogul habían sido confundidos por la gente con objetos voladores de procedencia desconocida. Y la segunda, entregan una ambigua explicación para los cuerpos. Y esto está súper interesante y créanme, así lo saqué de ahí, donde venía. Según la USAF, aquellos avistamientos de cuerpos inusualmente extraños en realidad eran un producto de una confusión de memorias, puesto que aquellos avistamientos en realidad correspondían a recuerdos erróneos de pruebas aéreas de paracaídas de la USAF, realizadas con muñecos de impacto o dummies, pero que aquellas pruebas habían sido realizadas entre 1953 y 1959, por lo que no coincidían con el periodo que reportaban los testigos. Según el informe, estos últimos simplemente estaban confundiendo los recuerdos y ubicándolos erróneamente en el mismo periodo del supuesto incidente Roswell. O sea, es inverosímil totalmente la explicación, ¿no? Sí, sí. Ahora consideraron los cuerpos, pero dijeron que eran dummies y que además no habían sido en esa época, habían sido posterior, ¿no? Habían sido del futuro. Realmente es En el algo... momento no había cuerpos, pero siempre sí, pero no eran cuerpos, eran Sí, muñecos. o sea, ya aceptó, ¿no? O sea, no, es que esto es Sí. importante porque de ninguna forma podían negar que había gente en Roswell que decía que había visto, pues, hombrecillos, ¿no? Raros, ¿no? Entonces, tenía que darle una explicación a eso. Sí, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? En lugar de que el gobierno llegara a dar una respuesta concreta, lo que genera son más dudas. Claro, Y genera respuestas que caben más en lo ridículo que en lo que realmente es una versión todos podríamos aceptar. exactamente. Así es como ves, David, este asunto de la Pues, cuarta explicación. Pues realmente Eran dummies. interesante lo que tratan de ponernos, ¿no? Después de checar la situación de encontrar pedazos de la aeronave, el asunto de los seres. Claro, Y sí, ya hace tiempo también se había quedado muy grabado este asunto de que supuestamente eran muñecos de prueba que habían sido así es. lanzados. O sea, a toda costa tratar de justificar, ¿no? Sí, Esta situación, por todos lados tapar esta situación que se le estaba saliendo de control en los primeros días. Y bueno, presentar a la gente este tipo de situaciones que siempre lo hemos visto por parte del gobierno estadounidense, sí. que donde quiera que ocurre un impacto, pues está ahí, acordonan la zona. Ha ocurrido también en México. Y bueno, desacreditar todo hecho extraño y misterioso. Así es, don Fer. ¿Está bien yo esa cuarta transformación de lo ocurrido? Sí, porque la transformaron Ok. 4 veces, ¿no? Ok. Sí. Eso parece que se estableció como un protocolo para todos los casos Exactamente. mundiales, ¿no? Uy. Los primeros que nos tocó, los primeros que nos tocó fue aquí en México. Ok. Yo me interesé ya muy en serio por el fenómeno ovni en 1977, Claro. a raíz de no puedo decir supuesto, porque sí mucha gente lo vio ahí de la Sierra Ujú. Norte de Puebla, de un ovni. Sí. ¿Sí? Límites con Hidalgo, ¿no? Ujú. Sí, sí, ahí por Libres, Ujú. en el municipio de Libres. Entonces ahí se dio, y varios casos incluso de primera mano que me contaron algunos, un amigo me contó, y creo que otro también me contó de otro caso, de ese. Ujú. Se establece un protocolo de negar que haya sido eso, pero ya es un protocolo ya más desarrollado, porque lo que sucede es que el ejército acordona la zona, no deja entrar ni salir, y empieza una manipulación de la información a través Claro. de los medios de que no pasó nada. Ok. En el caso, por ejemplo, de la revista Contactos Extraterrestres, fueron 2 reporteros ahí, hicieron todo, creo que fueron 3 capítulos, 3 entregas de la revista, claro. y me acuerdo muy bien de los reporteros, Pablo Latapí Ortega, que después fue locutor de TV Sí, sí, Canal 6, y Héctor Chavarría Liu, Ok. que después negó todo, ¿no? Que no es cierto sí, nada de lo que pues se sí. dijo. Bueno, sí lo dijo, ¿no? Claro. Y así se da. Ahora, lo que a mí me llama la atención es por qué ocultan algo que finalmente no tiene mayor trascendencia. ¿O la Sí. tiene? Sí, O exactamente. cuál es la trascendencia? Porque materiales, que sepamos, no tuvo ninguno. Ok. Que lo consideran capaz de abrirle la mente a la gente, Ok. que como que se pregunte cosas Sí, incómodas. exactamente, Puede ¿no? ser. Ellos dan pie a que Sí. haya especulaciones, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, eso, bueno, pues lo referente a la historia de Roswell, así más o menos sucedieron los hechos.
Más bien estos son los hechos que se tienen y a partir de esto se armó la historia. Y a partir de esto hay ya muchas especulaciones y muchas historias alrededor. Por ejemplo, lo de la autopsia extraterrestre, famosa autopsia, que bueno, si lo quieren conocer está aquí en la revista que sacamos en marzo, es la edición marzo. Febrero. Febrero-marzo, y de hecho aquí lo pueden encontrar, es la investigación que hicimos referente a la autopsia y vienen otros tantos datos, una cronología en donde lo que acabamos de explicar. Y bueno, es hora de los datos curiosos de la noche paranormal y va a haber dos historias acá, son muy breves, porque igual creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero bueno. Primero, el ovni que fue enterrado con todo y una ceremonia religiosa, y de hecho también pasó en Roswell. Bueno, cerca de Roswell. Sí, Fue en Aurora, Aurora, exactamente. al norte de Nuevo México. Hace 50 años atrás de que sucediera este acontecimiento de Roswell, contaban los ancianos del lugar sobre una tranquila noche del pueblo, un 9 de abril de 1897, cuando de pronto un objeto descendió del cielo a toda velocidad y de forma descontrolada parecía estar envuelto como en una especie de esfera de llamas, no se sabe bien qué era. Cuando el objeto impactó, que de hecho lo hizo en la propiedad del sheriff del pueblo, el estruendo fue tan grande que pudo escucharse en otros pueblos que estaban a varios kilómetros del lugar. Además, los cielos se iluminaron con tal intensidad que por un instante parecía ser de día. Ojo con el incidente de Tunguska, se parece. Cuando los curiosos se acercaron al lugar del impacto, encontraron una nave con forma de cigarrillo. En su interior, un extraño ser muy pequeño y muy delgado que prácticamente había quedado carbonizado tras el impacto. Así que la gente del pueblo al día siguiente y tras apagar las llamas que se habían originado tras el impacto, decidieron extraer al cuerpo. Compraron un pequeño ataúd de niño y procedieron a enterrar el cadáver de otro mundo en el cementerio local con todo y su correspondiente ceremonia religiosa. La tumba fue marcada con un epitafio en el cual se dibujó el objeto de forma cilíndrica en el que había viajado supuestamente aquel individuo. Y bueno, esta historia se contó de generación en generación hasta el día de hoy, pero es súper curioso, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Conocías esta historia? No, así a detalle no, realmente interesante, ¿no? Básicamente fue enterrado con los ritos religiosos. Es el primer alien enterrado bajo la religión católica. Fíjate que ahí, bueno, puede ser que tenga alguna relación ancestral, ¿no? Fíjense que ese punto es un punto que a mí me interesa mucho. Siempre me ha llamado la atención la confusión entre seres alienígenas. Alienígena quiere decir que nació, se generó en un lugar ajeno o extraño a la Tierra, ¿no? Con seres mitológicos, ya sea de una mitología religiosa o de otro tipo. Claro. Porque también puede ser que les recuerde algo, alguno de sus mitos, y recordemos que todo mito tiene un origen mundial. Claro, sí. Entonces puede ser que no haya sido el primero que haya caído por ahí, claro, sino que haya recuerdos tal vez de los primeros colonizadores o tal vez de antes, de los nativos de ahí, antes de que llegaran los colonizadores, que hubiera pasado varias veces, que no es frecuente, no es raro en el fenómeno ovni que en un mismo lugar, una zona, pasen las cosas. Sí, aquí entraría la teoría del antiguo astronauta, ¿no? Los dioses antiguos de cada civilización. Ok. ¿Podría ser relacionado entonces? Pues, por ejemplo, no sé, en algún punto religioso, estos seres pueden parecerse mucho a los ángeles o alguna deidad y cumple con las mismas características. Okay. Dependiendo la tribu, el lugar y las circunstancias. Okay. O sea, digo, como bien lo dice, ¿no? Usted, don Fer, cada mito tiene un fundamento y tiene algo histórico que va pasando de generación en generación y que se queda siempre guardado. Sí, claro. Siempre detrás de los mitos o de las leyendas siempre hay una parte de verdad. Entonces, por eso hay que tomarlas pues muy cuidadosos, ¿no? Hay que ser cuidadosos en la parte, diferenciar qué parte es real y qué parte es mito. Y ahí les va el segundo dato de la noche paranormal. Y este está súper curioso. Seguramente va a generar un debate entre ustedes que nos están viendo y entre nosotros que estamos aquí. Obviamente el incidente Roswell tuvo lugar durante los primeros años de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Bajo este contexto, y luego de la derrota del régimen nazi, varios de los científicos y mentes brillantes que trabajaban para Hitler fueron reclutados por los países vencedores.
Inclusive conocemos la operación Paperclip, ¿no? Donde reclutaron a Werner von Braun, que fue pues, uno de los responsables de que llegara a Estados Unidos a la Luna. Bueno, es él. Pues uno de los científicos más peleados por las potencias vencedoras era el terriblemente afamado Ángel de la Muerte, Joseph Mengele, quien era conocido por las atrocidades y experimentos que habían realizado en seres humanos recluidos en los campos de concentración. Una vez dicho esto, y ya poniendo en contexto, resulta que en 2011 la periodista Annie Jacobsen sacaría a la luz una nueva e intrigante teoría acerca de lo que sucedió aquel 1947. Según el libro de Jacobsen, que de hecho se llama Área 51, la historia jamás contada de la base militar secreta. El artefacto que se estrelló en Roswell no tenía ningún origen extraterrestre, sino más bien todo lo contrario. Según sus palabras, la aeronave estrellada era de fabricación soviética y en su interior era tripulado por varios individuos enanos de no más de 1,5 metros de altura, quienes habían sido previamente sometidos a una serie de desquiciadas operaciones al mando de Joseph Mengele y supervisadas y ordenadas directamente por el mismísimo líder soviético Joseph Stalin. Jacobsen afirma, entre muchas cosas que afirma en el libro, pero esto es lo que me pareció más interesante, afirma que la tarea encomendada a Mengele era modificar los rasgos de estas personas para que dieran la apariencia de provenir de otro planeta. Así que sus cabezas fueron hinchadas con líquido y sus ojos fueron rasgados para que parecieran más grandes de lo normal, entre muchas otras cosas. Según la periodista americana, el objetivo de Stalin al enviar estas naves a estrellarse en territorio americano era crear la ilusión de que estaban siendo invadidos por otros mundos y así generar un gran pánico social, como había sucedido en 1938 durante la legendaria transmisión de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Y de hecho, Stalin estuvo muy al pendiente sobre lo que pasaba en Roswell. Se dice que inclusive el periódico que lanzaron de Roswell, el Daily Record, estuvo sobre su oficina en el Kremlin, ¿no? El plan de Stalin en un principio salió a la perfección. Sin embargo, los ingenieros soviéticos que construyeron la aeronave olvidaron borrar unas inscripciones en alfabeto cirílico, que es la base del ruso, del bosnio, del ucraniano. Supuestamente eran los extraños símbolos que encontraron, ¿no? Que es lo que comentábamos durante la narración del guión, que tras ser analizados por los científicos americanos, pusieron en evidencia el plan soviético y así fue desmentido y guardado en los archivos americanos bajo la etiqueta de Top Secret. Entonces, podría ser que también tuviese relación no solo con la Unión Soviética, sino también con los nazis. Entonces... Bueno, tiene que ver con la tecnología de desinformación, o sea, con la contrapropaganda de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Recordemos, creo que lo mencionaron también en el programa pasado, el sábado pasado. Sí, había división, o sea, departamentos, secciones, precisamente para crear falsas apariencias. Claro. Y una, por ejemplo, famosísima inglesa, me acuerdo de Dennis Wheatley, que era un satanista, ocultista, todo eso. Juntaban a gente de mucha imaginación y de conocimientos muy perturbadores para aterrorizar al enemigo. Pero también me parece que también fue en la Gran Bretaña, donde crearon un ejército que no existía, un ejército inflado, ¿no? Literalmente. Sí. ¿Para qué? Para despistar a los aviones espías alemanes de que pues ahí no había nada, ¿no? Entonces no sería extraño que Stalin simplemente haya seguido haciendo lo que hacían durante la guerra. Puede ser, fíjate, así tan descabellada como suena, tiene un antecedente histórico y muy reciente para entonces. ¿Cuántos años? Como 4 años, ¿no? Lo pudo haber hecho. Ahora también puede sonar distinto el hecho, bueno, a los nazis se les relaciona mucho que obtuvieron de alguna forma tecnología alienígena en algún punto de la historia que no está desclasificado, pero existe mucha gente que afirma que los nazis tuvieron ese tipo de tecnología, y recordemos que Hitler y Stalin tenían una relación de saber quién se traiciona a quién, pero mientras somos cercanos, ¿no? Exactamente, somos aliados, unidos, y ¿no? enemigos, ¿no? Después del derrocamiento hacia el nazismo, el gigante renaciente que es Estados Unidos, ¿por qué no suponer que se adentra todo este tipo de conocimiento y para de alguna manera desviar el cómo son o cómo operan o cómo es su tecnología, poder mandar una especie de señuelo hacia su país para desviar un poco la atención
y tratar de recopilar todo lo ya obtenido por la Unión Soviética en ese entonces y los nazis. Fíjense Está que hay una interesante. novela interesante. Yo la leí hace muchos años, me la prestó un amigo que se llama Los 6 días del cóndor. Luego le hicieron película, pero le quitaron 3 días porque salía muy cara. Pero es una cosa así, un thriller, ¿no? Clásico de esa Claro. época, principios de los 70. Sí. Pero resulta que es una división supongo que es de la CIA, de Estados Unidos, que se encargan ahí de leer todas las novelas de ciencia ficción, esas que aparecen ahí en Sí, los sí, puestos sí, y sí, en los claro, claro. supermercados, todo. ¿Por qué? Buscando algún indicio de alguna cosa que estén desarrollando por ahí el enemigo, en este caso la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y ese preámbulo pues nada más hay que darle una leída a las novelas o ver las películas, cuando menos, de Ian Fleming basadas en James Bond, porque nos está hablando de todo ese tipo de Sí, sí, manipulación, claro. esas tecnologías engañosas y todo ese asunto. Y bueno, sabemos que Ian Fleming trabajaba en la inteligencia Claro. británica, sabía de lo que Sí, estaba sabía, hablando, ¿no? obtenía información Porque es privilegiada. eso lo que tiene, de eso se trata James Bond, ¿no? Exactamente. De ese tipo de operaciones. Así es. ¿Qué piensas acerca de esta teoría, Pues David? polémica las circunstancias que estamos ahorita y planteaste. Ahorita desde inicio a final vamos entendiendo y comiendo muchas situaciones que se nos escapan y que también la gente que nos ve ahí, nos está siguiendo, pues tiene una idea más clara Claro. de cómo estuvo el panorama de lo que ocurrió realmente en Roswell en 1947. Ujú. Te quiero comentar qué libros hay realmente recomendables para leer acerca del asunto Roswell. Bueno, de hecho, bueno, usamos varios para basarnos obviamente en este guión. Uno fue obviamente el de Annie Jacobsen. El otro es un libro es muy bueno, de Javier Sierra, un escritor español, ufólogo, investigador y todo esto. Se llama Roswell, Secreto de Estado. Y el otro, el libro ya debe de tener más de 25 años. Y otro que es Expediente Roswell, de José Antonio Caravaca, que es también un excelente ufólogo, ¿no? Investigador. Y bueno, hay muchísimos otros más, pero realmente pues estos son parte de los libros que usamos para el guión, entonces pues, realmente aquí van a encontrar mucha información, ¿no? Si quieren ir más a detalle. Pero bueno, esto, pues no sé si hay algo más que agregar, alguien de aquí de la mesa. No, la verdad es que es un tema pues para mucho, tanto teorías como distintas explicaciones, hasta tratar de congeniar algo, realmente es muy extenso, la telaraña está bastante grande. Sí, 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 claro. Pues es un tema para mucho, la verdad, hasta lo que se ha dado, pues deja más preguntas que Sí, respuestas. exactamente. Sí. Y bueno, para tratar de, pues, ¿qué te parece si en algún momento lanzamos otro programa Sí, sí, sería para interesante. darle un poco más de seguimiento ya con otras teorías? Sí. Pero pues mientras me quedo con lo ya leído y lo ya escuchado, ¿Mm? y con eso. ¿Su conclusión, Don Fer? Pues sí, que ya con toda esta información sí se abre la mente y todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Puede ser desde que se hayan sido efectivamente extraterrestres que se estrellaron aquí en la Tierra, Ujú. a que todo haya sido una maniobra de contrapropaganda del Exactamente. enemigo, cada uno con su Sí, enemigo, ¿no? sí, Sí, que es sí, algo sí, sumamente plausible, ¿no? también es posible. ¿Tu Sí. Así conclusión, es, David? pues múltiples teorías al respecto y pues no se pierdan los próximos programas Así es. acerca del tema Roswell. Agradecemos la invitación por parte de Misterio Zona TV a la Noche Paranormal y estos especiales, así que pues no se pierdan después algunas temáticas, algunos programas especiales en conjunto, transmisión Saber Su Fin, así que muchas gracias y excelente programa. Gracias. ¿Algo más, David? Sí, ahí saludos. Saludos, hora de los saludos. Permíteme. Manda saludos Miri Reyes. Saludos, Miri. Gracias. También Gracias. Amorchis Pozos. Amorchis. Saludos, Gracias, muchis, gracias. gracias por seguirnos. Raúl Hernández. Raúl, un abrazo, muchas Gracias. gracias. Amador. Muchas gracias. Amador, gracias. Estefanía Sánchez. Hola, Stephanie. amiga. Gracias. Santiago Meneses. Santiago. Gracias por Gracias. seguirnos. Lisa Rulli. Muchas gracias por seguirnos. Laura Peters. Muchas Laura, gracias por gracias. seguirnos. También manda saludos. Ahí está. Erika Velasco. Erika, gracias. Erika Velasco. Carla Gersa. Carla, gracias. También Dalel Arteaga. Gracias, Dalel. Gracias por Saludos. seguirnos. También José Rundo Tracones. José, gracias. También dicen
Les faltó más mota, saludos. Marcinote. Gracias. También. También manda saludos. Grace Margot. Gracias, Grace. También Eunice Gil. Eunice, gracias. Gracias. También. ¿Quién más? Y Pilar Macho. Gracias, Pilar. Muchas gracias por seguirnos a todos. Bueno, agradecemos a ustedes que nos han estado viendo, que han estado escuchando. Ahí les va al final. Y ahí va otro comentario. 1476 personas alcanzadas Ok. y 88 interacciones. Muchísimas gracias. Qué bueno Gracias, que les haya amigos. gustado, esperemos. 1473. Bueno, pues búsquenos ahí en La Noche Podcast, @ La Noche Podcast. Y a nuestros amigos de Misterio Zona, muchísimas gracias. Les agradecemos que hayan estado presentes. gracias. Siempre es Muchas interesante gracias, tocar gracias. temas con gente profesional como lo son ustedes en todos los ámbitos. Y pues muchísimas gracias por haber estado acá. Como siempre, Armando Arellano en los análisis, Ariel Salazar y David Potter en los controles. Les agradecemos mucho. Un anexo, ¿no? Para corregir mi falta del programa de Misterio Zona, le agradecemos mucho Al Centro al Cultural Centro de los... Cultural Delos, aquí en la Gracias. 5 Sur 506, que nos permite hacer un lugar más cómodo estos programas. Sí, es un definitivamente. muy bonito lugar. Sí, Muchas así gracias es. por atendernos. Pues bueno, sin más que decir, les agradecemos su cobertura el día de hoy y esto ha sido La Noche Paranormal y hasta la próxima. Gracias. Ponle subir en noche. Listo.